Cuando inicialmente se me invitó a hablar, pues íbamos a centrar un poco en lo que sería el tratamiento quirúrgico, que entre comillas es la novedad ahora mismo el tratamiento del linfedema. Pero como el foro de gente que iba a venir era variado, iba a haber gente que sabía algo del linfedema y otros no tanto, decidimos repartir la charla en dos partes. Una lo que sería el tratamiento conservador y otra el tratamiento quirúrgico. Y luego, además, el tratamiento rehabilitador posterior a la cirugía. Yo dentro del tratamiento conservador quiero dedicar una parte muy importante a la parte preventiva. En nuestro hospital y ya en otros hospitales como el Ramón y Cajal o en La Paz, a lo que tenemos que tender es a buscar la prevención. Por desgracia la prevención solo va a ser en los linfodemas secundarios, en los primarios no vamos a poder, por lo menos la prevención que llamamos primaria, pero nosotros somos grandes potenciadores de lo que sería la prevención en una consulta de rehabilitación, una consulta y en un equipo multidisciplinar. ¿En qué pacientes? En aquellas pacientes operadas de cáncer de mama o de tumores genitourinarios, que van a ser las que tengan un cierto riesgo aumentado, como ha dicho el doctor Varela, de poder desarrollar el linfedema. De tal forma que una paciente recién intervenida de esta patología, al mes más o menos, la pudiéramos empezar a valorar ya, le diéramos una información y le demos un seguimiento, pues vamos a decir a medio plazo. Nosotros lo estamos haciendo durante 2 años. En esa prevención, fundamental, trabajo del rehabilitador y trabajo del fisioterapeuta. El médico en la consulta hará una primera valoración de medidas de los miembros para detectar esas diferencias de las que hablaba el doctor Varela y que nos sirvan para diagnosticar el linfedema, valoración de la movilidad del miembro. Si nosotros detectamos una limitación en la movilidad de hombro, tenemos que tratarlo porque eso es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo del linfedema. Y, por otro lado, el fisioterapeuta. Nosotros lo que tenemos organizado son grupos reducidos, esto llevamos con los grupos pues un par de años, en los que un fisioterapeuta con 5 o 6 pacientes, unos de miembro superior y otros de miembro inferior, se les enseña ejercicios, qué tipo de ejercicios activos tienen que hacer ellos con su extremidad, si es el brazo o si es la pierna. Y luego además técnicas de autodrenaje. Grupos en los que habrá muchos pacientes que ni tienen linfedema y que por suerte no lo van a tener. Pero bueno, ahí está la información necesaria y que va a evitar que lleguemos ya, o consigamos, mejor dicho, llegar a diagnósticos muy precoces. Y desde ambos campos, médico y fisioterapeuta, enseñar e insistir en esos cuidados, autocuidados de los que se hablaba. Si el paciente está bien informado, va a saber qué es lo que tiene que buscar, va a saber detectar pronto sus síntomas, va a venir a la consulta y vamos a tratar un linfedema en estadios tan precoces que esa máxima de que el linfedema no se cura, nosotros por suerte lo estamos curando, ¿no? En casos evidentemente, y depende de cada caso, por desgracia no siempre podemos conseguir lo que queremos. Medidas preventivas. El peso. Yo algunas lo voy a pasar por encima porque esto la mayoría de ustedes ya pues lo conocerán. El peso es el factor de riesgo más importante después de la cirugía, o sea, de la extirpación de ganglios o la aplicación de radioterapia, para el desarrollo y para el agravamiento de un linfedema. Si nosotros conseguimos tener una relación talla-peso, que es lo que llamamos índice de masa corporal, por debajo de 25, es decir, por encima de eso ya hay sobrepeso, por encima de 30 obesidad. Si estamos en esos límites, puede que nos aparezca el linfedema, porque por desgracia hace uno todo correctamente, está delgadísimo y le aparece. Pero es un factor de riesgo tan importante para controlar que merece la pena. Ejercicio. Antes, hasta hace no mucho tiempo, al paciente que tenía linfedema se le decía, o que tenía una cirugía, por ejemplo una linfadenectomía axilar, cuidado, no se coge peso, no. A ver, hay que limitar ciertas cosas, pero hay que utilizar el sentido común. Y se ha pasado de abandonar eso de usted no coja peso en absoluto, no haga ningún tipo de ejercicio, a recomendar programas de ejercicios. Lo que siempre se recomendaba, ejercicio aeróbico. Todos pensamos en la natación, todos pensamos en caminar. Pues ahora lo que se potencia son ejercicios con grupos, programas de ejercicios combinados. Aeróbicos, estiramiento y potenciación. Potenciación como, evidentemente, programas muy individualizados. No es lo mismo lo que puede aguantar una paciente de 70 años, sus músculos, que una persona joven. Bueno, pues programas muy individualizados y muy progresivos, en los que a lo mejor no lleguemos a superar la carga de peso, de empleo de pesas,
1 kilo, medio kilo, dependiendo del paciente, pero que vamos a controlar según el número de repeticiones. Bueno, pues al hacer esos ejercicios no solo no se ha visto que no desencadena linfedema, sino que tiene un efecto positivo en la percepción que tiene el paciente, la sensación global de mejoría física, y luego además que de forma indirecta pues encima nos ayuda a perder peso. Prevenir, no sobrecargar al sistema linfático. Como decía el doctor Varela, entre una de sus funciones es de limpieza, bueno, y de una función defensiva. Si nosotros cuidamos la barrera cutánea, que es la que separa el exterior de nuestro sistema linfático, hidratando bien la piel, evitando agresiones cutáneas, como pinchazos, traumatismos, quemaduras, o si aparecen porque uno tiene que seguir viviendo, se cortará, se quemará, bueno, pues vigilándolo y ante cualquier signo de mínima infección se pone un tratamiento adecuado, un antibiótico, no vamos a sobrecargarle y vamos a dañarle menos. Evitar situaciones en las que haya compresión. A veces los pacientes, cuando les decimos no usen anillos, procuren usar anillos, usar relojes, dicen, pero bueno, si me queda grande. Como ha dicho el doctor Varela, hay una parte del sistema linfático que es superficial, tan superficial como este pellejillo. Si nosotros llevamos objetos que nos compriman, estamos impidiendo un drenaje correcto. Evitar situaciones de calor excesivo, saunas, baños turcos, de frío intenso, el frío por el efecto de quemadura que puede llegar a producir. Y luego estos dos últimos aspectos que los he querido relacionar, que es el empleo de prenda preventiva. ¿Cuándo deberemos usar, cuando un paciente que no tiene linfedema, le han hecho una linfadenectomía o le han dado radioterapia, pero no tiene linfedema, ¿cuándo deberemos prescribirla? En el miembro superior, pues cuando su actividad laboral le obliga a hacer ejercicio, llevar carga excesiva y mantenida de peso. Pues, descarga o está llevando cajas continuamente. Bueno, pues durante esas horas vamos a ayudar al sistema linfático con una prenda de compresión de unas determinadas características distinta de la prenda de tratamiento. Y en el caso del miembro inferior, muy importante, como decía también el doctor Varela, sistema venoso, sistema linfático muy unido. Si nosotros cuidamos nuestro sistema venoso ayudándole, pues por ejemplo, con unas medias, las típicas medias vasculares, para evitar ciertos grados de insuficiencia venosa y un paciente que pues, pasa muchísimas horas de pie, cuidamos ese sistema venoso, vamos a sobrecargar menos el sistema linfático y vamos a evitar o por lo menos disminuir el riesgo de desarrollar linfedema. Caso especial el del avión. Para miembro inferior sí que se recomienda el empleo de unas medias vasculares cuando uno viaja. ¿Por qué? Porque prevenimos el riesgo de trombosis venosa, el famoso síndrome del viajero, como pues empleando medias, haciendo ejercicios durante el viaje. Más controversia hay respecto al miembro superior. De forma tradicional, si usted viaja mucho, emplee una manga de compresión. Bueno, hay estudios no muy buenos, y por eso no podemos llegar a conclusiones, en que eso de recomendar o la posibilidad de que uno desarrolle un linfedema por viajar en avión parece raro, pero algún caso hemos tenido. Entonces, bueno, parece que aún estamos en fase de saber, necesitamos nuevos estudios y nuevos estudios que puedan decir, bueno, pues esto además se ha demostrado que es inútil, que no hace falta o que no es necesario, pero por el momento ahí estamos. A veces, por desgracia, hemos pasado por una consulta preventiva y el linfedema aparece y hay que poner un tratamiento. Yo creo que a lo que tenemos que tender todos los profesionales que vemos a un paciente con linfedema es a informar, pero informar de una forma realista. A ver, hay que quitar falsas expectativas a veces de, bueno, si usted hace todo bien, esto se va a curar, porque eso a veces no lo sabemos, pero también desdramatizar la situación. A nosotros han llegado pacientes que han ido a sitios en donde cuando le estaban dando la información le sacaban la foto, como usted no se cuide, el brazo se le va a poner así. Bueno, yo creo que eso, lejos de beneficiar al paciente, es contraproducente. Hay que informar siendo realistas y con un seguimiento adecuado, y a veces el seguimiento requiere que sea cercano y estricto al principio del diagnóstico de la aparición del edema. ¿Cuáles serían los objetivos de nuestro tratamiento? Por un lado, reducir el volumen del brazo, de la pierna afectada, mejorar la consistencia,
Cuando ese brazo o esa pierna está más blanda porque no hay tanto acúmulo de proteínas de alto peso, vamos a evitar, va a favorecer el drenaje de la linfa va a ir mejor y vamos a evitar la aparición de fibrosis, que no nos gusta cuando hay un linfedema. Vamos a mejorar, pongo de restablecer, más bien vamos a mejorar la función que tiene el paciente. A veces un linfedema por el volumen o por la pesadez en un brazo limita, no puedo mover bien el brazo porque es que llevo un peso constante. Bueno, si nosotros disminuimos volumen, disminuimos consistencia, la función va a mejorar. Y luego, por último, también la función de prevenir complicaciones, básicamente las infecciones. ¿Cómo vamos a hacer ese tratamiento? Pues con lo que llamamos la terapia física compleja, que engloba todas estas medidas. Las medidas de prevención, que son las que he explicado como normas generales, las técnicas de drenaje linfático manual, es posterior al drenaje, la necesidad siempre, salvo que pues, no se tolere o haya alguna contraindicación, de vendajes de baja elasticidad. Los ejercicios, lo que llamamos kinesioterapia, son los ejercicios que realizamos con el miembro que tiene linfedema, y luego las prendas de compresión, manguitos o medias. Normalmente el tratamiento lo dividimos en dos grandes bloques, lo que sería la fase intensiva, un paciente que nos llega ya con un linfedema, de unas características determinadas, de volumen, de estadiaje, lo hemos estadiado y decidimos, bueno, hay que tratarlo, le daremos un ciclo de drenaje linfático seguido, como digo, siempre de vendaje multicapa, cuando a veces llegan pacientes que dicen, sí, a mí me han hecho drenaje y no me vendan, pues eso no se ha visto que sea una medida eficaz. Y después, cuando ya hemos conseguido disminuir volumen o disminuir consistencia, pasaremos a la siguiente fase, que es la de mantenimiento. Para mantener esos resultados obtenidos, emplearemos las prendas de compresión. Y tanto en una fase como en otra, tendremos siempre que continuar con nuestros cuidados para evitar el agravamiento y con los ejercicios de la extremidad. Unas palabras solo de cada técnica, no me quiero extender porque aquí la mayoría ya saben de estos temas, pero bueno, hay gente que lo desconoce un poquito. La técnica de drenaje linfático, bueno, pues mediante la aplicación de una serie de maniobras, nosotros lo que buscamos es tratar el sistema linfático superficial. Hacemos o movilizamos piel y tejido celular subcutáneo, de tal forma que lo que hacemos es como estimular esa unidad de la que hablaba el doctor Varela, esa unidad funcional mínima, linfangión, de tal forma que vamos a impulsar la linfa, ese exceso de líquido, de zonas donde está acumulado a otras zonas donde haya linfáticos que sean competentes. ¿Qué es lo que se supone que hace un drenaje linfático? Aparte de impulsar, como digo, hacia zonas que puedan responder bien, lo que busca es con el tiempo estimular la creación de nuevos vasos linfáticos que se unan a vasos linfáticos que funcionen, nuevos vasos linfáticos que se unan a venas o nuevos vasos linfáticos que vayan a territorios totalmente distintos. Damos el drenaje y después aplicaremos el vendaje inelástico. El vendaje inelástico o de baja elasticidad es un tipo de material específico y con unas características que benefician al tratamiento del edema linfático. Lo que busca globalmente es disminuir el trabajo que tiene que hacer el propio sistema, como el descargarle. ¿Cómo lo consigue? Bueno, pues por un lado, el efecto que tienen todos los músculos de contracción, al contraer nosotros el músculo comprime el vaso linfático. Bueno, pues si nosotros ese efecto que ya hace nuestro cuerpo lo potenciamos con un tejido que tiene poca capacidad de extenderse o de dilatarse, estamos, digamos, resumiéndolo mucho, creando la compresión entre músculo y venda, de tal forma que vamos a favorecer ese drenaje hacia donde tiene que ir, ese líquido hacia donde tiene que ir. Estos vendajes, además, no solo este tipo de venda, llevan varias capas y algunas de ellas, como es el empleo de la goma espuma, nos ayuda a distribuir presiones y nos ayuda a disminuir zonas de fibrosis, zonas más endurecidas. Y luego, además, bueno, un vendaje, como cualquier vendaje, tiene la función de aliviar o de evitar que en esos vasos linfáticos que las válvulas que hay son insuficientes y que el líquido va a tender a ir hacia abajo. Bueno, pues con un vendaje favorecemos ese drenaje que hablábamos, esa vía o río ascendente, ¿no? Lo has llamado así.
Aquí he puesto unas fotos de lo que sería un vendaje inelástico de dedos. Y luego esta es una fotografía, este es un autovendaje. Es menos, digamos, menos aparatoso, vamos a decirlo así, que los vendajes que utilizamos en la fase intensiva, porque nosotros, para que el paciente lo pueda hacer de una forma más sencilla, quitamos, salvo en casos en que haya mucha fibrosis, quitamos la goma espuma y la sustituimos por otro material. Ejercicios con la extremidad y ejercicios respiratorios. Si nosotros hacemos, hay cosas que a veces cuando uno las hace no parece que no sirven para mucho, pero sí sirven. Los ejercicios respiratorios, el aprender a hacer una respiración abdominal o una respiración torácica, se ha visto que en cada momento de la respiración, es decir, cuando cogemos aire o cuando echamos el aire, estamos favoreciendo que el sistema linfático, la linfa vaya de esos vasos linfáticos a otros vasos linfáticos o al sistema venoso. Por eso todos los ejercicios que recomendamos a los pacientes siempre deben empezar con técnicas respiratorias. Y luego, pues lo que serían los ejercicios del miembro de brazo o de miembro inferior. Ejercicios, bueno, muy sencillos, en lo que estamos haciendo es moviendo distintos grupos musculares, de hombro, de codo, de muñeca, en la pierna, de la cadera, de la rodilla, para que esa contracción muscular sirva de impulso al vaso linfático. Cuando hay linfedema, además, se ha visto que si se hace o bien con vendajes o bien con prenda de compresión, los efectos se multiplican. La prenda de compresión, en la fase de mantenimiento, bueno, pues cuando ya uno se ha estabilizado o hemos logrado reducir lo posible ese volumen o esa consistencia, pues bueno, el vendaje está muy bien, pero es muy poco práctico para el día a día. Se sustituye y se empieza a emplear lo que sería la prenda de compresión, que tiene esa función de mantener lo que hemos obtenido y además de protegernos de posibles traumatismos. ¿Qué tipo de tejido deberíamos usar? Yo aquí no voy a entrar no quiero extenderme, simplemente que suenen estas palabras. Lo ideal, una prenda hecha a medida, porque se va a adaptar perfectamente al tamaño de nuestro brazo, de nuestra pierna y en tejido plano. ¿Cuánto tiempo deberíamos usarla? Bueno, pues un mínimo de 10 horas. Esto evidentemente dependerá del paciente, del volumen que tenga del linfedema, de las características, pero por norma 10 horas al día, más de 10 horas al día. Y saber que estas prendas, cuando se utilizan, a pesar de que recomendamos cuidarlas para que nos duren, precisa muchas veces renovarse, lo ideal, que pudiéramos renovarla cada 6 meses. Por desgracia, y en estos momentos muchas veces no podemos hacerlo y bueno, se prolonga o mantenemos la misma prenda durante más tiempo. Quiero decir unas palabras de otras técnicas que ya sacamos de la terapia física compleja, pero que me parece importante comentarlas. La presoterapia, lo que sería la compresión neumática secuencial. Este tipo de aparatos, que multicompartimentales, es decir, tiene como muchos compartimentos, donde ven ahí cada valvulita, que lo que va creando es mediante inflándose y desinflándose, va creando como un flujo, como unos grados de presión, de tal forma que intentamos evacuar el líquido de zonas distales, de las zonas más alejadas, mano y pie, para llevarlo hacia zonas centrales. Con este tipo de aparatos siempre ha habido controversia, con el riesgo que había de inducir fibrosis. Cuando uno no controla muy bien la presión que ejerce sobre el sistema linfático, pues si nos pasábamos podíamos dañar el vaso linfático, producir extravasación, que salieran proteínas y eso aumentar la consistencia. Bueno, eso que antes era como un tópico muy habitual, se ve que indicando bien esta técnica no vale para todo, indicándolo bien, con un seguimiento adecuado y con los nuevos sistemas, no tiene nada que ver los aparatos que se usaban hace años a los actuales, eso no debería de ocurrir. Lo que ocurre es que esto tiene una indicación. ¿Cuándo podemos aplicar la presoterapia? Teóricamente, de forma aislada, solo en linfedemas leves. Cuando lo que nos encontramos habitualmente, por desgracia, son linfedemas ya estadios 2, estadios 3. En esos casos se puede aplicar, pero siempre asociado a las técnicas de drenaje linfático. Y de hecho, primero daremos la presoterapia y después daremos el drenaje linfático. Siempre acabar con la aplicación de esa presión, pero manual. No es el mismo control el que tiene una máquina que el que tiene un fisioterapeuta, ¿no? Otras técnicas, simplemente mencionarlas, porque son muchas.
el empleo del kinesiotape. Estas tiras, que es verdad que ahora, bueno, ahora ya desde hace unos años se usan para muchas cosas. Estas tiras lo que buscan es, mediante su colocación, que requiere un aprendizaje, busca crear un espacio, o elevar la piel y que se cree un espacio entre esa piel y esa capa, digamos, un poco inferior, de tejido graso inferior, de tal forma que los vasos que hay en medio se puedan descomprimir y se favorezca el avance de la linfa. El empleo, lo ha mencionado antes Enrique, las prendas nocturnas, el hobby pack, el Solaris, esto ha salido, digamos, como alternativa a los vendajes que se empleaban de forma nocturna, pues para facilitar que la persona, en vez de estar vendándose durante 20 minutos o media hora, pudiera aplicarse estas prendas que teóricamente, bueno, que son hechas a medida, pero que, bueno, habrá que ver, aún no hay estudios que valoren realmente su eficacia. Otros dispositivos, como por ejemplo, lo menciono porque luego cuando hable de la evidencia voy a decir unas palabras de él. El IGAMAT es un aparato que lo que busca es hacer unas vibraciones profundas, de tal forma que con esas vibraciones se estimula el flujo linfático en una zona determinada. Y luego ya técnicas de electroterapia, como son el láser de baja intensidad, el ultrasonido. Bueno, ¿para qué valen estas técnicas? El láser se supone que puede inducir la creación de nuevos vasos linfáticos y con estos nuevos vasos, bueno, pues nos sirvan para eliminar líquido. El ultrasonido pulsante, que no de calor, porque en las técnicas en las que se aplica calor está contraindicado en el linfedema. Bueno, pues con esto buscamos disminuir la consistencia en las zonas que hay fibrosis. Y luego, por último, los fármacos. Los fármacos, la verdad es que es algo que ya está ampliamente demostrado que no tienen utilidad para un linfedema. Me refiero a los que llamamos fármacos venotónicos o linfotónicos. No hablo de fármacos que se emplean de la medicina homeopática, que eso es distinto. Bueno, pues ese grupo de fármacos se ha demostrado que no tienen utilidad para el tratamiento del linfedema y más, algunos de ellos, tipo diuréticos, no solo no son útiles, sino que a veces pueden estar contraindicados porque producen una pérdida de líquido que para esto no es positivo. Y ahora voy con lo que sería la evidencia. Bueno, estas son las técnicas, pero a ver, ¿qué es más útil? ¿Qué es lo que ha demostrado que vale para algo? ¿Vale o no vale? Porque a veces la percepción que tiene uno como paciente o como médico cuando ve a los pacientes, tú vas sacando tus conclusiones, pero cada vez tenemos que tender más a una medicina que nos basemos en cosas demostradas científicamente. Lo primero hay que decir que la mayoría de las guías y de las revisiones que hay sobre los temas nos dicen que hay muchas técnicas que no están debidamente estudiadas y por lo tanto, porque los estudios metodológicamente, por las características de los estudios no son buenos, no podemos concluir de todas las técnicas si son eficaces o no son eficaces. Yo las he agrupado por el nivel de evidencia. Evidencia fuerte o moderada, ¿qué quiere decir? Que se han hecho estudios con un número de pacientes lo suficientemente grande, con las características lo suficientemente delimitadas, con un seguimiento adecuado, o sea, que son buenos estudios. Ese tipo de estudios nos permite decir que las conclusiones a las que se llegan se puede extrapolar a la población. Es decir, en este estudio me ha dado que esto es beneficioso, como es tan buen estudio, lo voy a poder recomendar. ¿Qué es recomendable o qué se ha visto que tiene una evidencia fuerte para recomendar? Realizar ejercicio. Desde luego el aeróbico, pero incluso ejercicios de potenciación suaves y progresivos, no solo no empeoran el linfedema, sino que los pacientes que tienen linfedema, aunque no se ha visto reducciones importantes de volumen, sí que mejoran su percepción subjetiva, tienen menos pesadez y tienen más función. Y luego, los ejercicios que mandamos de la extremidad afecta, sobre todo cuando llegamos a completar todo el recorrido de esa articulación, se ha visto que favorece el drenaje. Y eso sí, incluso tienen una mejoría pequeña en volumen, pero tiene un efecto positivo sobre la reducción del volumen. Control del peso corporal, lo que decía al principio, intentar estar por debajo de un nivel de índice de masa corporal. Siguiente, la prenda de compresión. Sobre este tema, la verdad es que es de los tratamientos que hacemos un poco activos, de los que he contado antes de la terapia física, es el pilar fundamental. Se ha visto que es la parte de todos los tratamientos que nosotros aplicamos el que más beneficio consigue. Y además, sobre todo, fundamentalmente, dejar claro que es un tratamiento a largo plazo y que requiere para
para demostrar su eficacia, que se sea disciplinado en su empleo. Un poco a la unión de esto, el vendaje del que hablaba de baja elasticidad en la fase intensiva, es decir, en esa primera fase inicial de intentar reducir volumen y consistencia, se ha visto que el empleo de ese vendaje de baja elasticidad es muy positivo, tiene unos efectos positivos, incluso superior al de la prenda en esa primera fase. ¿Por qué? Porque un vendaje no deja de ser una prenda recién hecha cada día, adaptada perfectamente a su brazo. Y luego, estudios de buena calidad se han hecho sobre el IVAMAT, sobre este dispositivo que hablaba yo de vibraciones. Aunque son estudios buenos, esos estudios no permiten recomendar su empleo, porque no se ha visto que eso tenga un efecto beneficioso a medio plazo. A corto plazo sí, es decir, cuando está realizando el tratamiento, pero no a medio o a largo plazo. Evidencia débil. Aquí hay estudios, lo que pasa que ya son estudios que no son tan buenos, y aunque con los resultados nosotros podemos intuir, bueno, pues esto parece que no es muy eficaz, necesitamos nuevos estudios médicos que digan, que confirmen esa sospecha. Aquí metemos a la presoterapia. Se ha demostrado, se ha podido ver que la presoterapia de forma aislada tiene muy poco efecto en la reducción de volumen. Sí que se ha visto que cuando además se asocia la presoterapia a la terapia física compleja, ahí sí que hay unas reducciones de volumen lo suficientemente significativas clínicamente como para recomendarla. Pero la presoterapia no vale o no se debería indicar como tratamiento único del linfedema. Y luego respecto al drenaje linfático. Bueno, ¿qué ha demostrado el drenaje? La mayoría de los estudios, cuando se habla de drenaje, se habla de drenaje o requiere la necesidad de drenaje asociado al vendaje de baja elasticidad. Y bueno, pues parece ser, en los estudios que hay, que el empleo de drenaje en esa primera fase intensiva no ha demostrado ser lo suficiente, ayuda, pero no logra una disminución de volumen lo suficientemente importante como para recomendar o como para decir, es una técnica lo suficientemente útil. Sí que se ha visto que hay un subgrupo de pacientes con un edema leve en el que sí merece la pena tratar porque sí que reduce el volumen de forma considerable. Probablemente aquí también se entremezcle no solo el volumen, sino que los pacientes con estadios más precoces el linfedema es más blando, entonces van a responder mejor. Esto no quiere decir que sea una conclusión del linfedema, el drenaje no vale para nada, no. Ahí va a que tiene una utilidad, digamos, relativa, pero que habrá que confirmar con nuevos estudios para llegar a esa conclusión. Y luego lo que sí que se ha demostrado o se han hecho estudios es con el empleo de determinadas dietas en las que se toman ácidos grasos de tal tipo, dietas, básicamente siempre trabajando con temas de grasas. Se ha visto que no hay ninguna dieta que favorezca o que mejore el linfedema, solo aquella dieta que lo que nos permita es bajar el peso, pero solo por la pérdida de peso. Así que estas recomendaciones que a veces se hacen de tome usted poca proteína no tienen ningún sentido y a veces incluso pueden ser contraproducentes. Y luego respecto al empleo del láser nos ocurre lo mismo. Hay pocos estudios, pero los estudios que hay no demuestran la utilidad de esta técnica como tratamiento del drenaje. Digo, del linfedema. Y luego, lo que no hay evidencia, no hay estudios buenos sobre el tema es sobre la terapia física compleja. Esto es porque, bueno, si nosotros queremos evaluar una técnica que, como hemos visto, engloba desde ejercicios, drenaje linfático, prenda, venda, cuando algo es tan variado, la calidad del estudio se nos complica y no podemos llegar a conclusiones. Y luego, respecto al autodrenaje, aunque sí que hay estudios, son malos. Y aunque se ve que las técnicas de autodrenaje, lo que vemos en la consulta, cuando el paciente se aplica la técnica de autodrenaje, también la sensación que yo tengo es que me mejora la sensación de pesadez, de confort, mejora la sensación de confort. Bueno, pues eso en los estudios no se ha podido demostrar. Sí que se ha comparado técnicas de autodrenaje con técnicas de drenaje linfático manual, pero no podemos llegar a ninguna conclusión. Y ahora ya lo que sería la segunda parte de la charla, que quizás esto es lo que para muchos de vosotros sea más interesante o más novedoso, que serían las técnicas quirúrgicas, el tratamiento quirúrgico del linfedema. Hay por un lado lo que llamamos técnicas reconstructivas o derivativas, que son los trasplantes ganglionares y las anastomosis, y luego una segunda parte que lo que serían son
técnicas que llamamos paliativas o de reducción. Respecto a las técnicas derivativas, bueno, hacemos como dos grandes grupos, lo que serían anastomosis, que llamamos linfático-venosas, microquirúrgicas. ¿Qué quiere decir microquirúrgicas? Se están uniendo vasos de un tamaño mínimo, ¿vale? Estas técnicas en España, bueno, en todos los sitios, los hacen los cirujanos plásticos, por la dificultad técnica que conlleva. ¿Y qué es lo que hacemos con estas técnicas? Unir un vaso linfático a un vaso venoso, de tal forma que la linfa que tenemos por ahí en el tejido celular subcutáneo pase al vaso linfático y en vez de seguir por el trayecto linfático que estaba siendo incompetente, lo pasemos al sistema venoso. Estas son técnicas que se hacían hace muchísimos años, lo hacían los vasculares. La diferencia es que antes se unían vasos muy gordos. Si tú unes un vaso muy gordo, la vena tiene más presión, bueno, no eran eficaces. Las técnicas de ahora son distintas. Técnicamente son para el cirujano plástico, son técnicas muy complicadas, sin embargo lo que es para el paciente, bueno, son técnicas, vamos a llamar, no son cómodas, pero son técnicas más sencillas. Realmente se hacen unas incisiones de unos 3 centímetros, muy superficiales, en los que no hay complicaciones. Un linfedema no puede empeorar porque hagamos una anastomosis. Otra cosa es que no mejore, pero nunca lo vamos a empeorar. ¿Cuándo deberíamos hacer una anastomosis? Bueno, pues en estadios tempranos. ¿Qué es temprano? Lo ideal, que un linfedema no llevara más de 2 años de evolución. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo pasa, menos capacidad de contracción tienen los vasos linfáticos y menor respuesta va a haber. Eso no quiere decir que un paciente, sobre todo por los primarios, ¿no? Un paciente que lleve 10 años de evolución no se pueda operar, claro que no. Lo que pasa es que las expectativas son distintas. Nos encontramos pacientes con linfedemas de muy corta evolución que tienen unos vasos linfáticos de mala calidad, de mala contractibilidad, y otros pacientes con mucho tiempo de evolución que responden bien. Eso lo vamos a poder ver y por eso ya de antemano lo vamos a poder sospechar. Cuando uno empieza con un linfedema, esto de tengo un linfedema, debuto un linfedema y me opero, no. Lo que sí que se ha visto, y eso está muy claro, es que los pacientes, todos los pacientes con linfedema deben pasar primero por una parte de tratamiento o fase de tratamiento conservador. En esa fase vamos a ver qué capacidad de respuesta tienen a las técnicas habituales, y aquellos que responden mejor a las técnicas habituales y que se descompensan menos son también los que más papeletas tienen para resultados aceptables o buenos. Y luego la otra gran técnica, bueno, aquí esto es una fotografía de una paciente recién intervenida. Nosotros cuando los operan los valorábamos alrededor del día 10, 12, 13 días de la cirugía, porque vamos a empezar a tratarlos a partir de los 15 días. Y bueno, pues para que vean, no sé si se ve muy bien, las incisiones son muy pequeñitas, son eso, unos 3 centímetros. Habitualmente se suelen hacer, bueno, cómo se decide dónde se hacen, depende de las pruebas preoperatorias, linfogamografías, resonancias de vasos, eso lo hace el cirujano plástico. Y luego, bueno, otras técnicas que se utilizan para decidir qué vaso linfático es el bueno. La otra gran técnica consiste en coger ganglios linfáticos de territorios que supuestamente no son en los que no son muy necesarios y trasplantarlos o llevarlos a otra zona donde los necesitamos. No solo cogemos el ganglio, si nosotros cogemos un ganglio aislado, eso no va a valer de nada, no. Se coge como una especie de lo que llamamos colgajo, en donde va un número de ganglios linfáticos, un buen soporte graso y luego sus vasos, su arteria, su vena y su vaso linfático. Es decir, lo que llamamos un colgajo pediculado. Si nosotros no unimos vasos, eso va a fracasar. ¿De dónde se cogen habitualmente y donde más experiencia hay? Es para tratamiento de miembro superior, se cogen de la zona abdominal, un poco superior a lo que sería la zona inguinal, y se transfieren a la zona axilar. Eso es lo habitual. Muchas veces en el caso de los linfedemas secundarios de mama, aprovechando que se hacen reconstrucciones mamarias donde se coge la grasa de la tripa, pues se coge la grasa, se pone en la mama y luego además se hace un trasplante a la zona axilar. Pero no solo se puede hacer ahí, se puede coger de otros territorios. Podemos coger de zonas axilares, o sea, del otro lado de la axila. Podemos coger de territorios del cuello, podemos coger del pie y lo podemos trasplantar no a cualquier sitio, pero a muchos sitios. A la zona de la axila, a la zona del antebrazo, a la zona inguinal, en el caso de la pierna, en la zona posterior de la pierna, de la rodilla, perdón, en el pie,
Eso, la indicación de dónde cogemos y a dónde le llevamos se basa en el estudio preoperatorio y también en dónde está más localizado el linfedema. Unas palabras de lo que llamamos las técnicas paliativas o de reducción. Lo que son las primeras, que consisten en extirpación de piel y tejido celular subcutáneo, ni la voy a mencionar, porque son técnicas que por suerte en España no hay que hacerlas. Se destinan pues, a los casos de filaria con miembros muy afectados y que los resultados son muy malos, resultados funcionales. Al final se comporta como si fuera un gran quemado y quedan pacientes con unas limitaciones de las articulaciones muy severas. Y solo se indican en gente que tiene riesgo de que por ese edema tan masivo tengan riesgo de degeneración maligna. Lo que sí que se hace, aunque en España no hay ningún equipo que yo sepa que lo haga, en otros sitios de Europa sí que se hacen las liposucciones. Liposucciones con la técnica al uso de una liposucción normal, de una liposucción de la tripa o de las cartucheras. ¿Cuándo se hace? Bueno, se hace en pacientes con linfedema crónico. Crónico hablamos a veces de pacientes de 20 años de evolución. En la evolución del linfedema llega un momento en que esos vasos linfáticos ya han perdido tanto su capacidad que degeneran y dejan casi de ser vaso linfático para tener una degeneración que llamamos degeneración grasa. Y lo que presenta el paciente es un exceso de volumen, pero esto no es linfa, no es tejido linfático, es grasa. ¿Cómo vamos a saber nosotros si eso es grasa o es tejido linfático? Bueno, con la exploración física. Requiere la presión del dedo sobre esa zona edematosa o esa zona inflamada. Lo que llamamos el signo de la fobia. Normalmente cuando estamos en la consulta apretamos. La fobia normal requiere, o la que usamos todos, bueno, aparece antes a veces lo de que el dedo se deja la marca, pero con 10 segundos es suficiente. Para poder decidir si se hace esa técnica o no, el cirujano requiere a veces estar 2 y 3 minutos apretando. Es decir, tiene que estar muy convencido de que eso es grasa y de que no es vaso linfático. El problema de esta técnica, bueno, pues se opera, se pierde todo ese exceso, pero si no va seguido del empleo de una prenda de compresión, ellos recomiendan 24 horas, 23, 24, lo que sería quitárselo solamente para el aseo, en poco tiempo va a volver a aparecer, vuelve a reaparecer. Un poco no tan exagerado, pero lo que ocurre a veces con los lipedemas. Quitas grasa, pero vuelve a reaparecer. De tal forma que estas técnicas solo deberían usarse en aquellos pacientes que ese exceso de volumen les produzca tanta limitación funcional que el llevar una prenda 23 horas al día les compense. El que más experiencia tiene en esto es un médico sueco, el Dr. Bronson, y tiene una serie bastante amplia, y en algunos pacientes lo intentó quitar la prenda de compresión y es que reaparecía en muy poco tiempo, en menos de un mes. Bueno, ¿cuándo habría que operar? ¿O qué indicaciones tiene la cirugía? Yo quiero dejar claro que la cirugía, tanto cirugía, tratamiento quirúrgico y tratamiento rehabilitador son complementarios. Ninguno excluye al otro. ¿Cuándo deberíamos pensar en una cirugía? Bueno, pues en aquel paciente que con las medidas conservadoras no tiene un control adecuado. Es un paciente que tiene descompensaciones frecuentes. Y ahí yo quiero hacer un inciso, saber por qué se descompensa de forma frecuente. Hay gente, porque claro, vivir con linfedema pues conlleva muchas cosas, y empeora pues porque no emplea su prenda de compresión, por lo que sea, no vamos a entrar en esos aspectos. Pero a veces esas descompensaciones son por no realizar de la forma adecuada el tratamiento. Bueno, pues pacientes con descompensaciones frecuentes, pacientes que a pesar de hacer todo perfectamente, de vendarse, de ponerse la manga, progresan. O aquellos pacientes que tienen un volumen o una fibrosis importante y les limita funcionalmente. Y luego otra indicación serían las infecciones de repetición. Teóricamente, con este tipo de cirugía, sobre todo con las anastomosis, disminuye la tasa de infecciones. Y luego la otra gran indicación, yo creo que es aquel paciente que sí que está estabilizado, pero que busca el abandono del tratamiento conservador. Vamos a dejarlo claro, esto está pensado para pacientes en estadios precoces. Y luego un subgrupo yo creo que es muy importante dentro de ellos son los niños, ¿no? ¿Cuál sería nuestro objetivo? ¿La curación? No. La curación lo podremos pensar en determinados pacientes. Nuestro objetivo siempre tiene que ser realista. Si nosotros partimos de un paciente con un linfedema 2B, que decíamos,
esos que tienen aumento de fibrosis, seguro que va a mejorar la consistencia, porque lo primero que vemos en todos los pacientes operados, los que estamos siguiendo este tipo de pacientes, es que después de la cirugía mejora mucho la consistencia, aquellos que tienen aumento de consistencia. Pero hay veces que no vamos a poder, nuestro objetivo va a ser ese, que el brazo pese menos, o la pierna, pero no que se consiga una disminución completa del volumen. En pacientes con un linfedema leve, moderado, pues sí que estamos viendo resultados muy buenos. Lo que sí que tiene que quedar claro es que después del tratamiento quirúrgico siempre hay un tratamiento conservador, postquirúrgico y a veces de por vida. Y yo ahora quería comentar un poco en mi centro, en el Gregorio Marañón, probablemente hay otros centros en Madrid que han empezado a hacerlo ahora o que llevan ya un poco de tiempo, Ramón y Cajal y La Paz, pero el Gregorio Marañón es el que tiene en Madrid más experiencia por el número de pacientes intervenidos. El primero en operar, desde luego, fue el doctor Masia en el Hospital de Sant Pau, y basándonos en lo que él hacía, el servicio de rehabilitación de su hospital y todo lo que había publicado, que hay que decir que es poquísimo, porque las publicaciones son hechas por cirujanos plásticos y como tal, pues van muy enfocadas a la cirugía, pero el tratamiento rehabilitador, bueno, pues queda poco explicado. Bueno, pues basándonos un poco en todo y en nuestra propia experiencia, que hemos ido cambiando las cosas a lo largo de estos 2 años y medio de seguimiento, voy a contarles un poco el protocolo. Tratamiento preoperatorio. ¿Es necesario alguien que tiene un linfedema y que le van a operar hacer un tratamiento previo a la cirugía? Bueno, cuando uno se pone a revisar el tema, ve por ahí los cirujanos plásticos que más experiencia tienen, que son Cosima, el que se inventó la técnica, otro italiano que es Campisi, y dicen, sí, hay que hacer la terapia física compleja, pero no distingue si lo que hay que hacer es que tenga una prenda de compresión o hacer drenaje linfático. Bueno, cuando uno se pone a indagar, lo que sí que está claro es que todo paciente que vaya a una cirugía tiene que haber sido tratado primero de forma conservadora, es decir, tiene que estar con su prenda de compresión. Cuando le revisemos en la consulta antes de la cirugía, valoraremos respecto a la revisión anterior. ¿Ha empeorado? ¿Ha empeorado el volumen? ¿Ha empeorado la consistencia? Ahí sí que tiene indicación hacer drenaje, es decir, mejorar esa descompensación que ha tenido, si no, no tiene ningún sentido. A veces hablan de, bueno, algún compañero nuestro, bueno, es que si tú dejas la zona donde van a hacer la anastomosis más blanda, con menos fibrosis, vais mejor. No, estas anastomosis no se hacen encima de una zona fibrótica, se buscan zonas donde haya linfáticos competentes, ¿no? Bueno, le vemos en la consulta, como digo, vemos que está estabilizado a la cirugía, que no, un ciclo de drenaje. Y luego nos viene el paciente intervenido. Nosotros, como les comentaba, les vemos entre el día 10 y el día 13 de la cirugía. Nos viene con sus apósitos, le hacemos una valoración, medimos. En esta primera revisión a veces están un poco peor en volumen. ¿Por qué? Porque es un paciente que ha pasado de llevar su prenda de compresión hasta 15 días o 10 días sin ningún tipo de contención. Pero eso entra, bueno, contención, ahora veremos cuál, pero eso entra dentro de lo normal. Bueno, le vemos y empezamos a tratarle en nuestro centro con el fisioterapeuta a partir de los 15 días. Aquí quiero poner un poco lo que sería el dibujo de cuáles son las pautas o cómo lo hacemos. Como digo, empezamos el drenaje linfático a partir del día 15 y lo prolongamos. Bueno, pues ¿hasta cuándo? 3, 4, 5 meses postquirúrgico, depende. Como nosotros le vamos revisando periódicamente, si el volumen sigue disminuyendo o la consistencia sigue disminuyendo, hay que seguir tratándolo. Cuando se estabiliza, veremos qué vamos a hacer. Ya no necesitaría ese drenaje. En el primer mes lo que vamos a usar es un vendaje elástico, el típico vendaje que ahora lo explicaré, que se pone, bueno, pues los problemas musculares y demás. A partir del mes empleamos el vendaje de baja elasticidad con unas características determinadas y a partir de cuando nosotros apreciamos esa estabilización vamos a indicar ya el empleo de la prenda de compresión. ¿Vamos a necesitar drenaje después de haberle dado el alta? Bueno, pues tenemos de todo. Hay gente que sí que ha requerido algún ciclo de drenaje. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos varios grupos. Ha habido gente que ha habido que volver a hacer drenaje, o bien porque la técnica no ha sido lo suficientemente buena, o los resultados, mejor dicho, no la técnica, sino los resultados no han sido los esperables, pero ha habido otros, la mayoría han sido pacientes que han abandonado el empleo de la prenda de compresión. He de decir que son pacientes que muchas veces llegaban a nuestro servicio, bueno, sin un seguimiento previo antes adecuado, ¿no? No estaban acostumbrados a ese tratamiento conservador. Y luego, ¿hasta cuándo la prenda de compresión?
Bueno, las publicaciones que hay hablan de 18 meses por norma, van a ser necesarios, y a partir de ahí, ¿qué? Pues a partir de ahí es revisión tras revisión y prueba y ir tomando decisiones según lo que vayamos viendo de respuesta del paciente. Drenaje linfático, como digo, lo empezamos en el día 15 de la cirugía. La técnica que vamos a usar, bueno, pues vamos a usar las técnicas habituales de drenaje, la que usa el fisioterapeuta, la técnica de Boder, la de Ledu, la que sea, desde el día 15, digamos, la tercera semana postquirúrgica, y ahí solo se hace ese drenaje. A partir de la tercera semana vamos a empezar a llevar ya el líquido hacia la zona de la anastomosis o a la zona de la transferencia ganglionar. ¿Por qué no lo hacemos antes? Pues porque por el tipo de masaje que se da, los movimientos no son perpendiculares, son tangenciales, y eso estresa la sutura y podemos provocar una distensión de sutura. Entonces, a partir de la tercera semana ya sí vamos a drenar hacia la anastomosis. En algunos casos, o cuando el cirujano nos dice que la sutura, que la anastomosis no es de muy buena calidad, a veces lo retrasamos a la cuarta semana. ¿Con qué frecuencia? 2-3 días en semana. ¿Por qué hacemos 2 y no a diario? Bueno, nos basamos en lo que había hasta entonces. El tratamiento a diario lo empezó a hacer la doctora, una belga, que es la que se inventó lo de las transferencias ganglionares, y lo hacía a diario durante muchos meses, durante 4 o 5 meses. Cuando luego va pasando el tiempo y cuando hablas con ella te dice que esas pautas han cambiado, porque realmente no ven ningún beneficio de que el tratamiento sea diario frente a que el tratamiento sea de forma intermitente, y cada vez a lo que se tiende más es a pautas de 2-3 días en semana, porque son tratamientos primero muy prolongados. En nuestro caso debemos de intentar buscar coste-beneficio, aunque suene un poco así. Entonces tenemos que intentar que un servicio de rehabilitación pueda asumir este tipo de cirugías con unos resultados lo suficientemente buenos. En nuestro caso se hace 2 días en semana. ¿Y cuánto tiempo? Pues lo que digo, teóricamente durante 3-4 meses, cuando nosotros comprobamos la estabilización o de la consistencia o del volumen. He de decir que nuestros pacientes, además, o buscamos o intentamos, salvo que por sus características no lo puedan aprender bien, aprendan técnicas de autodrenaje, y los días que no se les da drenaje linfático, ellos hacen su autodrenaje. Vendaje. Durante el primer mes utilizamos este tipo de venda, que es una venda elástica, hacemos un vendaje en espiga y, digamos, dándole la extensión normal de un vendaje habitual. ¿Por qué usamos ese vendaje? Bueno, pues porque buscamos en ese primer mes aprovechar las características de este tipo de venda. Cuando un paciente está intervenido, sobre todo en el caso de las anastomosis, se les dice durante los 10 primeros días, fundamental que muevan poco las articulaciones cercanas a la anastomosis. Es decir, si la tiene el dorso de la mano, intentar, dentro de lo que uno pueda evitarlo, evitar estar abriendo y cerrando la mano o moviendo la muñeca. Con esos movimientos estamos moviendo la piel. La sutura que se nos ha hecho es a nivel cutáneo, muy por debajo de la piel. No vamos a estresar esa sutura. Entonces, por una parte, como son músculos que se contraen poco, necesitamos un tejido que cuando el músculo está en reposo, que es esto que pone de extensibilidad baja en reposo, cuando el músculo está quieto, pues nos apriete lo suficiente. Pero si por lo que sea nosotros contraemos el músculo, ese vendaje no sea rígido y no nos comprima en exceso la anastomosis, queremos protegerla, no queremos que se nos dañe. ¿Vale? Entonces busca una protección de la anastomosis, y además que se ha visto que este vendaje es beneficioso sobre el sistema venoso superficial, que es al que haremos anastomosado el vaso linfático. A partir del primer mes, ya de la cuarta semana, lo cambiamos por un vendaje de baja elasticidad. Es un vendaje que al principio comenzamos dándole la extensibilidad mínima para que no se nos caiga, ese 30%, y luego ya lo vamos aumentando de forma gradual hasta la extensibilidad normal y hasta que lo cambiemos por la manga. El vendaje realmente es un vendaje muy similar. La única diferencia es que no queremos aumentar mucho la presión y lo hacemos solo bicapa. Intentamos no poner 3 capas, salvo en pacientes que respondan muy bien. Y sustituimos la goma espuma por esto, que es Velvan, que es como la lámina de algodón. Así, las presiones las dispersamos o las distribuimos, pero no aumentamos mucho la compresión sobre la anastomosis. Una primera capa de metacarpo, o sea, desde la
raíz de los dedos hasta el antebrazo, y una segunda desde muñeca hasta arriba. En algún paciente, según veamos nosotros que va respondiendo, le ponemos una tercera capa. La prenda de compresión sería lo siguiente, como digo, la ponemos ya cuando está estabilizado, y lo que no sabemos es durante cuánto tiempo. Esto lo que requiere son revisiones de los pacientes frecuentes, y lo que sí que nosotros ya no tenemos casos de antes de esos 18 meses poder haber disminuido el grado de compresión. Tenemos brazos que hemos pasado de una clase 2 de compresión, que es lo habitual, a una clase 1, y en la pierna, gente que tenemos con clases 4 la hemos pasado incluso a 2. Pero no hemos podido retirar la manga. En algunos sí. Aquí está además la foto de una paciente, una chica joven intervenida, que en su caso se empezó a utilizar estas tiras, el kinesiotaping, porque le producía, el empleo del vendaje le producía un aumento de edema en la mano. Bueno, pues lo que se comenzó usando, porque no toleraba bien el vendaje ni la manga de compresión, ha sido lo suficientemente eficaz como que ahora mismo, a 9 meses de la cirugía, el volumen ha disminuido y la tenemos controlada simplemente con el empleo de esta técnica. Última diapositiva. Lo que hay que tener muy claro para el beneficio de estas cirugías es que tiene que haber una indicación correcta. Esa lista que yo decía de qué paciente es el ideal, aquel que no se controla a pesar de hacerlo todo, o aquel que sí se controla, pero que quiere, su objetivo es poder, digamos, disminuir el uso de su prenda de compresión o retirarla. Bueno, por un lado está la indicación médica. El tiempo de evolución a mí me parece fundamental, vuelvo a lo mismo. Los resultados que nosotros vemos es, a menor tiempo de evolución, los resultados son mejores, por esa capacidad que tiene el vaso linfático todavía. Y luego, lo pongo en rojo, en grande, lo que hemos visto con nuestra experiencia, que no es muchísima, pero que ahí está, es que los pacientes que mejor van son los pacientes disciplinados, entre comillas, los que tienen la suficiente paciencia como para continuar con su prenda de compresión y seguir una serie de indicaciones. Los que abandonan pronto la prenda de compresión, se pierde totalmente el efecto. Y nada más. Muchas gracias.